Vamos a hablar del aumento de dengue en la República Argentina, por eso estamos con Guillermo Tarelli, es profesor de entomología, Facultad de Ciencias Agrarias. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Bueno, ya hace lamentablemente varias semanas que estamos nombrando la palabra preocupante por los casos de dengue en la Argentina. ¿Por qué está ocurriendo esto? Mira, es un tema que desde el 2009 para acá, desde la primera epidemia que tuvimos, vienen creciendo todos los años. Lo que pasa es que hay años donde las estadísticas son un poquito más certeras y otros que no. Esto que se ha manifestado en este año de crecer hasta un 2100 y pico %, obviamente venís de un número deprimido del año pasado, que evidentemente ha sido subestimado. Y así todo ese 2000 y pico % de incremento no refleja la realidad. Siempre en epidemiología se habla de que de los casos que estamos indicando tenés que a veces hasta multiplicarlo por 10. Los asintomáticos también. No, ni hablar. No Por tienen supuesto que registro. tenés asintomáticos que son un gran problema a la hora de mantener virus en circulación, Claro. porque tenés la ecuación Claro. ideal, digamos. Tenés mosquitos en alto nivel de reproducción y tenés virus circulando. Digamos, no hay mucho más que agregar para que los casos se sigan incrementando. Ahí es donde decimos que nunca abandonemos las medidas preventivas. No podemos esperar que alguien haga por nosotros un tratamiento espacial para bajar la densidad de mosquitos, porque a priori el mosquito necesita alimentarse, la hembra necesita alimentarse de sangre. ¿Cuál es una de las grandes medidas para evitarla? Seguir conservando el uso de repelente, minimizando la posibilidad de que se acumule agua artificial o naturalmente, y de esta manera la hembra no va a encontrar sitios para aviponar y ojalá empiece a disminuir cuando se manifieste la primera helada y empiece a bajar la temperatura, la densidad de mosquitos. Guillermo, cuando hemos hablado con varios especialistas nos dicen que como la ola de la aparición del mosquito y del contagio se da entre marzo y abril. Estamos en marzo y nos espera abril. Sí. ¿Cuál es el panorama que se viene? Nos espera abril e inclusive podría ser mayo, no es para entrar en se alarma. extiende. Pero en el año 2009 precisamente la concentración de picos se dio en el mes de mayo. En realidad, bueno, no hay que alarmarse, hay que mantenerse alerta y tratar de alguna manera de prever y prevenir fundamentalmente. Porque vos tenés estrategias de prevención y de control. Las de prevención son las que más tenemos a la mano y son las que a priori van a hacer que haya menos cantidad de contagios. Por supuesto que después están los tratamientos peridomiciliarios, que indica la aplicación de producto en manos del Estado o en manos del particular o contratando a la empresa de control de plagas especializada, pero finalmente es bajar la carga de mosquitos en vuelo y tener en cuenta que es un mosquito de hábitos endofílicos y endofágicos, no exclusivamente. En algún momento inclusive la OMS decía el mosquito está solamente adentro y se alimenta exclusivamente adentro. Eso ya no ocurre, se alimentan fuera de tu casa perfectamente, siempre hablando de la inmediación de una vivienda. Y lo que tenemos que tener en cuenta es eso. En el interior, donde reposa la hembra alimentada, detrás de las cortinas, debajo de la mesa ratona. Digo esto porque si uno tiene el hábito de que cuando ve mosquitos o algún insecto usa un aerosol de insecticida, bueno, tratar de dirigirlo a esas zonas donde por ahí hay hembras en reposo. ¿Pero cuánto complica la aparición del dengue con esta ola que hemos visto de otros mosquitos que sabemos son de pastizal, son otra especie, no contagian enfermedades, tal vez atacan más pero no contagian la enfermedad? ¿Qué tan complicado es cuando nosotros tenemos un escenario donde estamos llenos de mosquitos, no sabemos cuál es dengue, cuál es de pastizal? No, eso es, mira, la vez pasada veía imágenes, se veía al gobierno de la ciudad haciendo aplicaciones cerca de las 12, las 13, la 1 del mediodía. Y bueno, entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿cuál es la estrategia de control? La estrategia de control adecuada no es la misma para un mosquito que para el otro. Claro. Siempre que hagas algo, suma, es decir, es hacer algo más. Ahora, una aplicación de insecticida a las 12 del mediodía no estaría dirigida al control específicamente de Aedes aegypti. Sí, por ahí de los otros. ¿Por qué? Sorófora, por ejemplo. Porque tienen hábitos de desplazamiento distintos en distintas horas del día, tienen distintos sitios de refugio. Vos aplicación de insecticida podés hacer con una persona caminando y su mochila haciendo una pulverización, o puede pasar un vehículo que está generando una nebulización, ¿sí? Entonces, esa aplicación del equipo montado en el vehículo es la que se suele utilizar para control del mosquito Aedes, pero debería ser en una banda horaria en la cual el mosquito tiene mayor actividad, que es precisamente la hora del crepúsculo, al atardecer o al amanecer. No necesariamente las horas de mayor radiación solar, que por ahí sí son aplicaciones eficaces para los otros mosquitos y principalmente
estos últimos dos que aparecieron muy activos durante las horas del día hace 2 meses. Guillermo, ¿cuál es la situación en la región? Es La muy situación en similar a la de la es Argentina, muy ¿verdad? Es muy complicada, hay serios problemas de dengue en Perú, en Brasil, en Paraguay. Obviamente, cuando vos mirás los índices de crecimiento, estás hablando en que en los países de la región va un incremento de casos de entre el 200 y el 300%, que es mucho, pero no es el 2100 y pico por ciento en la Argentina, digamos. Es porque claramente venimos desdibujando los números de años anteriores. La foto que tenemos hoy, bueno, es lo que hay que tratar de mantener lo más certera posible para de acá en adelante, en la medida que se sigan registrando brotes de dengue, bueno, los números sean un poquito más lógicos, digamos, ¿no? Y que no haya una diferencia de 2000% mayor caso de muchísimo. Claro, sí. Es un montón, sí. ¿Qué va a pasar cuando venga el frío? Cuando viene el frío, ¿cuál es el gran problema? Y es muy buena la pregunta. Cuando viene el frío, obviamente los mosquitos entran en cierto estado de latencia, no hay mucha más actividad. Digo en cierto estado de latencia, ¿por qué? Porque la Argentina es muy grande, vos tenés distintas provincias con distintas temperaturas. En el NEA no necesariamente se corta la circulación de mosquitos, Claro. punto 1. Punto 2, el estado de resistencia de los mosquitos para pasar el periodo desfavorable que es el invierno es en el estado de huevo. ¿Cuál es el gran problema de tener una alta densidad de mosquitos ahora? Que van a entrar en la época de frío un pool de huevos en el ambiente mucho más alto que si la carga de mosquitos fuera baja, digamos. Claro. Entonces el panorama para el inicio de la temporada que viene, estás partiendo con una densidad de huevos en el ambiente mucho más alta. Guillermo, vos hablás justamente del tema huevos, me parece que es clave en todo esto. Sí, claro. ¿Cómo Sí. combatirlos? No, los huevos ¿Se pueden combatir? se podrían combatir, pero mecánicamente. ¿Cómo evitás que aparezcan los huevos? Descacharrando, no dejando que se acumule agua e inclusive revisando. A veces hay gente que dice, bueno, corto una plantita y la pongo en agua para que tire raíz. Claro. Bueno, esa combinación es terrible. Claro. ¿Nos damos cuenta de la aparición del huevo? O sea, Del huevo no te vas a dar cuenta sé. fácil. Ahora, en realidad, te puedo decir cómo podríamos inclusive hacer participación comunitaria. Hay una página en Europa que se llama Mosquito Alert, donde el ciudadano, si ubica una ovitrampa en su jardín, puede decir, en mi dirección, en mi casa, encontré huevos de Aedes. Y así se va armando un mapa de riesgo. Que eso es fundamental y es lo que siempre decimos que se conoce como vigilancia entomológica, pero involucrando a la comunidad. Eso donde todos podríamos decir, che, yo vi un mosquito. Así es, el mosquito tigre. O tengo una ovitrampa, donde reconoces más fácil el huevito, y decís, bueno, acá tengo huevos. ¿Por qué te digo que en un tarrito con agua y una planta enraizándose no lo vas a reconocer? Porque lo van a pegar en el tronco, y son huevos negros, oscuros, no lo vas a reconocer fácil, pero fácilmente vas a ver las larvas. Que encima es una larva que se mueve como una viborita en el agua, es un movimiento serpentiforme, se dice. Algo parecido sucede con los pacientes que tienen dengue y después vuelven a las casas, que es importante que esa familia tome conciencia, no solo por su hogar, sino por el hogar de los vecinos. Totalmente. Desde el punto de vista de las campañas de control de vectores, el foco, ¿qué es el foco? Y la coronación del foco. El foco es la persona con dengue, donde en su vivienda y las que le rodean, las viviendas que rodean a esa, más las 8 manzanas circundantes, eso es la coronación de foco, el tratamiento focalizado. ¿Para qué? Porque vos sabés que tenés una persona con virus. Claro. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es que no se propague a partir de ahí con los mosquitos presentes. Bueno, Ariel, hubo varios casos en diferentes zonas de la República Argentina donde había vecinos afectados, todos residiendo 2, 3 cuadras de diferencia. Pero prácticamente todas las casas con todas las personas que residían en cada hogar. Ese es el tema. Cuando hay una persona con dengue, ¿por qué esa persona tiene dengue y mucho más si es autóctono? ¿Qué significa autóctono? Que lo agarró en la Argentina, no es que vino de viaje. Claro, eso justamente eran los casos que preocupaban al principio, porque había muchos que venían de otro país o de una provincia. Bueno, podemos suponer que lo trajo de otro lado. Entrar a filosofar entre el huevo y la gallina. ¿Dónde se dio el origen? ¿Una persona que vino inicialmente de afuera? Hay otras cuestiones desde el punto de vista más científico que son complicadas de explicar. Pero ahora lo que tiene que ver con la transmisión vertical, pero no vamos a entrar en ese terreno. Pero sí lo cierto es que hay que tomar conciencia. Si uno tiene dengue, tiene que tratar de quedarse adentro porque uno es un foco de infectación. Infectación en este caso porque tiene el virus circulante. Y si está en un ámbito en el cual mosquitos hay, insisto, sigue siendo la ecuación complicada y tenés todos los elementos para que se siga propagando la enfermedad. Y el otro capítulo de esta historia, vos, Florencia, se lo consultabas, el asintomático. El asintomático se mueve por la vida sin saber qué tiene. Fuiste al supermercado, fuiste al cine.
te quedás en tu casa, fuiste a la casa de un pariente, de un amigo, fuiste a trabajar, Sí. digo, un montón de cuestiones, te subiste al tren, te subiste al subte, a un taxi. Sí, es un tema ese. es un flor de tema porque Claro. en realidad es como que estuvieras llevando una valija con el virus. Bueno, sin correcto, saber, es así. Y donde aparecen Claro. mosquitos se complica la situación, sí, totalmente. Pero en ese caso, ¿no? ¿Cómo se da la transmisión? Porque es un virus que no se transmite por supuesto por De el la misma mosquito. manera, Entonces, siempre hace falta el mosquito, por eso Claro. se llama vector, si no sería pero un una persona transmisor. infectada, por ejemplo, yo me infecté, estoy por el colectivo, por el tren, por el subte, me pica un mosquito y ese mosquito instantáneamente traslada la enfermedad. No es inmediato. Ajá. El virus dentro del mosquito tiene que cumplir un ciclo entre 4 y 8 días, porque ingresa con la sangre por la vía digestiva. Se tiene que replicar y en esa replicación después va a empezar a circular por el organismo del propio insecto y se va a alojar en las glándulas salivales. El mosquito, en su bomba alimenticia, que es una bomba faríngea, tiene que bombear saliva en contracorriente, bombea sangre. Entonces, cuando te inocula la saliva, es cuando te está inoculando el virus. Claro, entonces por eso es Pero importante. no se da automáticamente. Bueno, por eso es importante la prevención y la fumigación, porque si ese mosquito que me picó a mí, que Todo tengo es dengue, importante, claro. no llega a transmitirlo porque no pasa este periodo de 3-4 días y es que el mosquito se elimina. Sí. Como vos dijiste, es importante todo. Es decir, vos con el control, con lo que conocemos como fumigación, en realidad bajás la densidad de mosquitos adultos. Con el descacharrado, bajás la posibilidad de que la hembra encuentre un sitio para poner huevos. Hay aplicaciones de producto de la misma manera que se aplican los adulticidas para control de larvas, porque a veces se cree que las larvas no se pueden controlar, las larvas se pueden controlar perfectamente, hay productos para hacerlo, pero también es fundamental el aspecto preventivo. El control, no vamos a inventar la rueda, hay manuales de la Organización Mundial de la Salud Claro. que mencionan todas las estrategias de Sí. control. Y una cosa es el control, pero es fundamental porque lo que nosotros como ciudadanos tenemos a la mano es la prevención. No es que estamos haciendo apología del uso del repelente, pero es una herramienta muy importante. Y es lo que tenemos. Gracias, Guillermo. A ustedes. Muy amable. Gracias. Bueno,